Buena tarde, noche para todas las personas que nos acompañan hoy, miércoles 4 de febrero de 2026, en este taller abierto vespertino, en el cual haremos algunas reflexiones y actualizaciones e intercambios de puntos de vista acerca de la complejidad de la situación interna de Irán y los retos que tiene el gobierno de Estados Unidos, habida cuenta que el señor Donald Trump ha exteriorizado el deseo de intervenir en ese país si se cometen más desmanes contra la población en medio de esas protestas. Luego, cuando las protestas bajaron la temperatura y no se aplicó la pena de muerte a 830 personas que tenían en capilla, pero sí salió a la luz que hubo una cantidad de muertos. La revista Time, que es demasiado seria, citó unas fuentes británicas e iraníes y dijo que no es como dicen los iraníes, que son 3.127 personas, sino que se trata de 30.000 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad y los paramilitares iraníes durante las protestas. El New York Times y otros medios y agencias internacionales de derechos humanos manejan una cifra de aproximadamente 5.400 muertos. Pero sean 3.000, o sean 5.000, o sean 30.000, cifras exageradas todas, es que no tiene ninguna explicación que en un país el propio Estado asesine a 3.000 ciudadanos porque protestan. Dice un viejo adagio que de toda protesta hay algo mucho de cierto. Pero es que el problema de Irán va mucho más allá. Este es un país interesantísimo para estudiarlo, para conocerlo, para recordar permanentemente qué pasa. Comencemos por tocar algunos puntos desde el principio. ¿Qué es Irán? Irán es la antigua Persia y Persia fue un imperio. Lo que sucede es que entre todos esos tejemanejes de la historia del Medio Oriente que ha sido tan convulsa, las fuerzas sunitas que fueron creciendo después de la aparición del profeta Mahoma, se fueron extendiendo progresivamente en la zona del Bajo Cáucaso, del Asia Menor, de... Listo, ahí lo coloqué de confitrión mi coronel Fuentes para que me ayude con las entradas. Se fueron extendiendo por el norte de África, el Medio Oriente, el Asia Menor, el Bajo Cáucaso y, e inclusive llegaron hasta Filipinas con el paso del tiempo, pasaron por India. Entonces el Islam creció muchísimo. Pero es que estábamos hablando aquí que Persia era una gran nación, enorme, con unas tradiciones muy fuertes, arraigadas en la historia y con una característica. Su etnia, su raza es persa. Entendamos bien eso. No son árabes. Árabes son los de muchos países del Medio Oriente, inclusive en Israel hay árabes, pero los persas son persas, no son árabes. Entonces, cuando los dominaron, los persas ya sometidos por los árabes sunitas tomaron una decisión y dijeron, nosotros aceptamos el Islam por imposición, pero no el Islam de Arabia Saudita, el oficial, el sunita, sino como se ha presentado la decisión chiita con el undécimo imán y esperando el duodécimo y todos esos cuentos que tienen ellos allá que son complejísimos de entender entre sus divisiones. Entonces dijeron, nosotros nos volvemos chiitas. Y el Islam chiita creció en un importante sector de la población, pero es que todo tiene su pero. Resulta que es que la población del actual territorio de Irán no toda es persa ni toda es musulmana sunita, chiita. La explicación es la siguiente. Irán desapareció, corrijo, Persia desapareció como imperio, pasaron varios siglos, vinieron las dos guerras mundiales y cuando las potencias decidieron repartirse el mundo y trazar límites,
Entonces le cambiaron los límites históricos a todos los pueblos de esa zona, incluidos los persas. Y cómo había surgido esa yugular del petróleo. Entonces decidieron de manera unilateral dividir al pueblo kurdo, que es otra etnia grandísima que hay en esa zona, y los kurdos son kurdos, no son persas, no son árabes, no son asirios, no, son kurdos, es una etnia. Y en esa repartija que se inventaron las potencias ahí arbitrariamente, Francia, Inglaterra, Italia, que metió la nariz, Rusia también metió la nariz ahí. Entonces terminaron los kurdos divididos en cuatro países. Cuatro de los países que crearon a la brava las potencias. Uno de esos es Irán, el otro es Irak, el otro es Siria y el otro es Turquía. ¿Por qué Turquía? Porque todo eso estaba en poder del Imperio Turco. Y el Imperio Turco había crecido a partir de dos elementos muy poderosos. La riqueza la riqueza en todos los sentidos, ¿no? Económica, intelectual, eh, eco- eh, comercial y cultural. Entonces, le agregaron el tema de la religión sunita. Pero los iraníes, aún más reacios a dejarse imponer la visión árabe, porque los turcos tampoco son árabes, los turcos son turcos, Turquía. Entonces vean ustedes ese enredo de poblaciones que hay allá. Y cada una con sus propias lenguas, con sus propias culturas y tradiciones y con una intención de conservarlas en el tiempo al costo que dé. Eso ya tiene un peso específico en la geopolítica, porque son culturas arraigadas y los pueblos no se van a negar. Así como hemos visto que existen los yazidíes en esa zona y que en Israel hay drusos, por ejemplo, y ellos, por más de que tengan nacionalidad israelí, son drusos. Y los palestinos serán palestinos y no habrá quien los convenza de otra cosa. Entonces, ante esa multiplicidad de etnias y esa división territorial a la brava que hicieron las potencias, especialmente por un recurso, el petróleo, para tener ellos a un tipo de gobierno cercano y utilizarlo para expoliar los recursos de esas regiones. Entonces, en eso se resume el cuento. Había una familia real, unas tribus persas que venían de la época de Ciro el Grande y de Ciro el Persa y de todos los grandes personajes que le dieron lustre en la historia de la humanidad a Persia. De esas líneas genealógicas había un personaje que se consideraba el Shah. Shah es rey de reyes, eso significa en persa Shah, rey de reyes. Quiere decir que él tiene la potestad de ser el superior de todos los reinos o mini reinos que hay en ese país. Entonces los británicos que estaban robando a dos manos con la British Petroleum Company en toda la zona, de una vez lo instalaron y Estados Unidos dijo, como dice Piero, que organizaron la cosa sin americanos y todavía que también iba a participar de la división. Entonces Francia también levantó la mano y Rusia también levantó la mano y yo. Entonces todo el que tenía algún poder buscó meterse a Irán. Y entre todos colaboraron especialmente Estados Unidos, que fue el que más esplendor tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, en conservar el gobierno del Shah de Irán. Entonces el Shah se volvió una familia muy poderosa, la familia Pahlavi, se volvió muy poderosa y controlaron a Irán con mano de hierro. Entonces vieron el problema que se comenzó a gestar desde la época de los nacionalismos en la zona, que había grupos que estaban en contra de que el petróleo y los recursos estuvieran siendo expoliados y que fuera de eso, la parte que le correspondía a Irán no era la suficiente de acuerdo con su visión, con su distribución, y como si fuera poquito,
era que gran parte de un porcentaje alto de esa riqueza no llegaba al pueblo iraní, sino a la familia del Shah. Entonces el Shah comenzó a tener problemas internos y para resolverlos aplicó prácticamente la pena de muerte. Cometieron muchos desmanes, pero había una ventaja, eran liberales. El Shah tenía su visión monárquica y lo que fuera, y aceptaba la religión chiita, pero no era una dictadura religiosa, sino estaba abierto. Las mujeres podían ir con el cabello suelto, blusas, en el verano podían colocarse pantalonetas, no pasaba nada. Pero como los religiosos estaban asentados ahí, chiitas, extremistas, y con el odio que tienen contra los sunitas árabes y contra los invasores, promovieron una rebelión interna que fue creciendo. Eso se fue construyendo con el paso de los años, todo un proyecto político. Hasta que en 1979 ya la dinastía del Shah había cometido tantos errores cobijados por Occidente, es decir, por Inglaterra, por Estados Unidos, por Francia, por la misma Alemania que ahora estaba de lauros buenos, llamando buenos a esto. Y Rusia ya no estaba allí porque Rusia era de lauros malos. Entonces se cayó el régimen iraní, lo tumbaron. Y un ayatola es un imán, y un imán es el comparativo a un obispo en la religión católica. Lo que pasa es que ellos allá tienen una forma diferente, tanto de organización como de ascenso para llegar a ser ayatolas. Tienen sus cursos y sus niveles, pero no es de la misma metodología que se utiliza en la religión católica. Sin embargo, más o menos el equivalente de un ayatola es un obispo. Tienen otra diferencia. No tienen un superior general. No hay uno solo. No hay un solo superior general, como si lo tienen los católicos el- con el Papa. Pero sabemos, ya entendemos que es que el ayatolá principal es el jefe de todos los ayatolas dentro de Irán, no el jefe universal de los chiitas, es la diferencia. Él es ahí el jefe de todos. Y a la vez, entonces se inventaron una figura que es la clave en lo que está pasando ahí y lo que sigue pasando. ¿Cuál es la clave? Que la religión chiita dice que llegaron hasta el 11º imán, o sea, al 11º ayatolá, hablándolo de otra manera, dentro de la herencia que les dejó Mahoma. Pero hubo una ruptura, no epistemológica, sino real, pragmática, y nunca llegó el 12º imán. Entonces lo aprovecharon los nuevos dirigentes de esa religión para decir que así como los judíos creen que por la puerta dorada de Jerusalén va a entrar el Mesías, que Jesús no fue el Mesías según ellos, entonces que los chiitas dicen que están esperando al 12º imán. El ayatolá anterior a este, o sea, el ayatolá Khomeini, porque el actual es Jamenei, son dos distintos. No ha habido sino dos desde la revolución. El ayatolá Khomeini era un tipo muy sagaz, muy entrenado en política con los soviéticos y con todo el que le enseñaba, y además un tipo sin escrúpulos para matar al que fuera. Entonces, palo porque bogas y palo porque no bogas. La gente estaba padeciendo prácticamente la dictadura corrupta del Shah y la violencia contra el pueblo, aunque era menos, pero había, porque era muy determinada contra determinado sector. En cambio, estos ya fueron contra todo el que no se sometiera a las nuevas reglas del Islam. Ya es peor. El ayatollah, no se, perdón, el Shah no se metía para nada, pensaran lo que pensaran religioso, dijeran lo que dijeran. Lo importante era que no atacaran a las fuerzas militares ni que cuestionaran a la monarquía. Además, podían hacer lo que les diera la gana. En cambio, con estos, aquí el problema es que es una dictadura teocrática. Todo el mundo tiene que pensar lo que ellos piensan
y comenzaron por colocarle a las mujeres todos los trapos y taparle la cara. Entonces ya la cuestión es más grave, que se inventaron la policía de la moral y todos los problemas que hemos conocido. Entonces, el primer paso que hicieron fue que declararon que Estados Unidos es el Satán del mundo. Primero, porque se estaba robando el petróleo, decían ellos. Segundo, porque toleraba la dictadura del Shah, que desde la versión que ellos le presentan al pueblo, eso es como coger al diablo con cachos y con cola y ponerlo a desgobernar un país. Tercero, porque el enemigo de todo el Islam se llaman los judíos. Hay que desaparecerlos del planeta. No puede haber un solo judío en el planeta. No es desaparecer el Estado de Israel, no, es desaparecer los judíos completos. O sea que si Hitler quería hacerlo, estos eh, de manera sistemática, con cámaras de gas, estos quieren ir de una vez con una bomba atómica y destruir a Israel y perseguir por todo el mundo a todo el que tenga una gotica de sangre judía y acabarlo. Y eso que son religiosos, ¿qué tal que no fueran religiosos? Bueno, entonces ahí se reduce el problema a las guerras que ha habido entre Israel e Irán, la participación de Estados Unidos a comienzo del año pasado, hasta que se metió Trump y bombardeó allá las plantas nucleares de Irán para evitar precisamente ese desarrollo de ese proyecto nuclear con el que pretende destruir a Irán. Y ahí estamos. Resulta que lo veníamos diciendo desde cuando se presentaron esas operaciones espectaculares que hizo Israel contra Irán dentro de su territorio y contra todos los proxies que tenía regados en el Medio Oriente, porque ya lo hemos visto en otros capítulos aquí de la formación de estadistas, que desde Teherán se tiene un proyecto de crear un arco chiita que abarque a Irán, Irak, Líbano, Siria, que le cierre la salida al Mediterráneo a los sunitas, que separe a Turquía del resto de países musulmanes y que bloquee cualquier influencia de Egipto hacia el oriente. Y desde luego, obviamente, que desaparezca el odiado Estado de Israel del planeta. Entonces, Israel ha actuado, Estados Unidos lo apoyó y Trump dice que él ya arregló ese problema, que eso no fue sino que él les dijo los bombardeos y que ya los iraníes cambiaron de punto de vista. Pero paralelamente Israel venía promoviendo, y seguramente la CIA también, obviamente, una rebelión interna. ¿Cuál era el plan que tenía Israel en ese momento? Destruir completamente la infraestructura nuclear iraní, destruirles todas las fábricas de misiles y destruirles toda la potencialidad de una fuerza muy poderosa que tienen allá que se llama la Fuerza Quds y la Guardia Revolucionaria, que son dos fuerzas paramilitares, porque no son de la estructura de las fuerzas militares de ese país, sino que son dos fuerzas paramilitares que tienen formación militar, armas militares, entrenamiento militar, cobertura militar, tienen de todo, pero dependen directamente del ayatollah, no dependen de nadie más. En cambio, pues las fuerzas militares normales, Armada, Fuerza Aérea, Ejército Terrestre, dependen del Ministerio o de la Secretaría de Defensa de Irán y tienen su organización interna como cualquier fuerza militar en el mundo. Pero tienen una fuerza paralela ahí al estilo de las SS que tenía Hitler o de los comandos de Maduro, de los grupos de defensa de la revolución que tiene la narcodictadura cubana, para garantizar la subsistencia del Cha y de toda su playa de bandidos que lo acompañan. Entonces, cuando Israel comenzó a promover esa subversión, esa sublevación, hubo mucha gente que les copió. Pero como Estados Unidos, el señor Trump bombardeó allá, instigado por Netanyahu, que también lo estudiamos aquí ya, entonces se detuvo un poco la acción de Israel y se detuvo también el proceso de que el pueblo se rebotara y derrocara a los ayatolas. Se pensó, y es lo que hemos dicho en varios medios de comunicación, que no iba a haber una caída del régimen, sino una transición del régimen, una transformación. Pero la gente ya empoderada, y seguramente nuevamente con la participación de Estados Unidos e Irán, iniciaron las protestas ya más intensas. Y aquí ya se agregaron unos factores que no habían protestado antes.
Las protestas anteriores han sido muy fuertes, año 2005, 2014, 2019 y 2023. En particular, el del 22-23 fueron muy fuertes porque fue cuando un policía en la calle encontró a una señora, una joven, que no tenía puesta los trapos esos en la cabeza y se la llevó para un cuartel a castigarla porque estaba violando la ley islámica y ellos tienen allá esa potestad porque la llaman la policía de la moral. Y resulta que torturaron tanto a esa mujer colocándole choques eléctricos y presionándola para que se arrodillara y les dijera que ella se acogía a la moral y que permitía que la latigaran en público para que no volviera ninguna otra mujer a hacerlo. Y la muchacha se les negó y la torturaron tanto que se les murió. Se les murió a los policías en el cuartel donde la tenían secuestrada. Entonces la gente se rebotó y ahí fue prácticamente en ese momento lo que inició Israel para atacarlos. Pero como ya les dije, después del bombardeo a las plantas nucleares, Estados Unidos dio una especie de compás de espera y la gente revivió ese evento y aprovechó que durante los ataques de Israel el año pasado se había rebajado completamente la potencialidad del régimen iraní para tener a toda esta gente sometida. Entonces iniciaron unas protestas por una, encontraron el florero de Llorente, como diríamos aquí los colombianos, hablando del 20 de julio de 1810. ¿Cuál fue el florero de Llorente? Que como Irán quedó tan afectado por la guerra y tiene unas sanciones muy fuertes de Estados Unidos para no vender petróleo, y país que le compre petróleo a Irán, pues tiene sanciones y ningún país va a querer que Estados Unidos lo sancione. Entonces, han recurrido a eso que le han descubierto a Venezuela, o no descubierto, sino sacado a la luz, que son los tanqueros fantasmas, que es una mafia internacional que se maneja en China, Rusia, Corea del Norte, Irán y Venezuela. Vender petróleo por debajo de la mesa y a precio barato. Entonces afecta al cartel de la OPEP, que tiene unas normas y determina el precio del barril. Afecta nada menos que al Dow Jones, que es una de las bolsas más poderosas del mundo, que está en Nueva York, que es la que regula el precio, y afecta los intereses del control que quiere Estados Unidos de los hidrocarburos y las energías relacionadas con ellos, y los productos de, derivados del petróleo. Entonces, la gente se rebotó y como ya hemos visto, esa presencia de kurdos al oriente de Irán, que no son persas, no son chiitas, porque la mayoría de los kurdos son sunitas y algunos son cristianos, entonces el enredo es más grande. Los límites que tiene Irán por el oriente los llevan a limitar con Afganistán y Pakistán, dos países poco santos en temas de violencia y que tienen extremistas de ISIS y de Al Qaeda. Entonces allí se han presentado una cantidad de enredos entre ellos que no los clarifica cualquier persona. Y el florero de Llorente, como les decía, surtió efecto a partir de que la devaluación de la moneda y el encarecimiento de los productos de primera necesidad, porque no tienen mayor producción, se les sumó que se les ha limitado la salida de agua, es un país prácticamente desértico, y han drenado casi todos los pozos. Y a pesar de tener tanta riqueza petrolera, se han dedicado a construir armas, energía atómica para atacar a Israel en lugar de resolver el problema del agua de las comunidades. Y ya han drenado muchos pozos, entonces hay problemas de agua, hay problemas de capacidad adquisitiva. La gente, los propios comerciantes decidieron cerrar las principales negocios en Irán y salir a la calle. Se les pegaron los estudiantes, se les pegaron las mujeres, se les pegaron los kurdos y en un momentico en todo el país había el promedio de 300, 400 protestas diarias masivas y la fuerza policial comenzó a abusar y la justicia a ordenar ejecuciones. Entonces fue cuando Trump dijo, si ejecutan a una sola persona más, yo actúo. Pero dijeron que han dejado de colgar a 830 personas. Trump aseguró que ya lo ha confirmado. Sin embargo, pues las dudas persisten porque el régimen iraní le cerró el internet a la gente
y Elon Musk activó el satélite Starlink y les dio internet gratuito y el mundo conoció en esos 3, 4 días que hubo el, como llaman, el blackout de internet, o sea, el bloqueo al internet, el cierre, la caída del internet, hubo una cantidad de muertos que es donde estamos diciendo que para Estados Unidos son 5.000, el régimen iraní dice que son 3.000 y la revista Time dice que son 30.000. Repetimos, sean 3.000, 5.000 o 30.000, eso es gravísimo. Una masacre de personas lo que hubo allá. Las protestas han seguido, ya no con la misma fuerza. Estados Unidos cambió completamente el discurso del señor Trump y ya lo que dijo es que Irán tiene que ceder, suspender el programa nuclear definitivamente, porque así como él había dicho el año pasado que lo había acabado, ya cambió de tercio y dijo que todavía lo tienen, porque además es cierto, no lo acabaron. Les dijo también que deben suspender la construcción de todas las fábricas de misiles, desactivarlas. Primero, para que no le envíen más misiles a Rusia que siga destruyendo a Ucrania. Y segundo, para que no tengan misiles para atacar a Israel. Y los iraníes dicen que ni lo uno ni lo otro lo negocian porque ser potencia nuclear es un derecho que ellos tienen y nadie les puede impedir. Y que además ellos no han dicho que van a hacer armas atómicas. Todo el tiempo dicen que van a destruir a Israel, pero dicen que no han hablado de construir armas atómicas. Es un contrasentido, ¿no? Y que respecto a los misiles de corto y mediano alcance, ellos tienen que hacerlo porque si no, ¿cómo se protegen? Y que por qué los demás países sí y ellos no. Entonces, a partir de esos dos elementos, pues ya hay un problema gravísimo. Y el tercero es que le dicen, y tiene que suspender cualquier venta de petróleo clandestino que esté haciendo. Y resulta que si le suspenden la venta de petróleo clandestino, entonces ¿de qué viven? Es un problema bien enredado, como todos los problemas geopolíticos, no son problemas de decir sentémonos aquí tras una raya y usted hace esto y yo hago lo otro y arreglado, no. Eso tiene mucho, mucho. Entonces, visto eso, vamos un poco a profundizar más para pasar al análisis. Mm, la DW ha publicado una cantidad de programas, de especiales, de reportajes acerca de lo que allí pasa en Irán. Entonces dice, es que es un mosaico de pueblos con un mosaico de conflictos, y tienen razón. Hay una gran cantidad de lenguas, culturas. Ya decimos en términos generales, están divididos entre árabes, porque hay árabes también en Irán, una gran mayoría persa, que no son todos, otros que son unos poquitos cristianos, pero hay kurdos y otras etnias pequeñas. Esas muchas etnias de las que todavía sobreviven, o de esas etnias nómadas que se mueven por la región. Por lo tanto, allí hay una buena cantidad de personas que están relacionadas con lo que sucede en todos estos levantamientos populares contra la teocracia iraní. Eh, Vemos al régimen iraní completamente amarrado, no tiene la capacidad de responder a un ataque militar de Estados Unidos, porque no la tiene. Hablan que ellos actúan, pero eso es bla, bla, bla. No tienen la capacidad de volver a atacar a Israel, no tienen la capacidad de seguir surtiendo con armas de la misma calidad que lo hacían antes con los hutíes y con los de Hamas y con los terroristas de Hezbollah, pero claro, todavía sigue el contacto. Y pues hay tantos problemas que los pocos recursos que ahora reciben, no en igual cantidad que antes, no les alcanzan para manejar el país. Entonces, por eso la gente protesta y la única solución es matar gente porque la guardia es muy poderosa. Eso sí la tienen armada y dotada con todo y controlan muchas actividades del país. Entonces, visto eso, mosaico de problemas. Pero hay otro fenómeno, es que el Internet, así como trae cosas malas, en algunos casos, trae cosas muy buenas y es que la gente al tener acceso a Internet y como tienen un antecedente en Irán de haber vivido un sistema de vida occidental antes de la llegada de los religiosos en el año 79, pues guardan esa posibilidad y hay muchas familias en el exterior que les envían documentales, libros, revistas y videos y contactos
Entonces, en Irán, a pesar de la represión religiosa, hay una forma de mantenerse informado de lo que ocurre en el mundo, porque ya el virus está entre los iraníes, ser libres. Y entonces, eso multiplica la cantidad de conflictos. Además, sus fronteras son porosas y donde llega el comercio llega de todo, históricamente. Decíamos que las protestas se desencadenaron muy fuertes el 28 de diciembre cuando fueron los comerciantes los que vieron que no había una posibilidad de sobrevivir en el comercio. La escasez de agua que hay en muchas partes desesperó a la gente. La represión con sus temas religiosos y extremistas complicó más las cosas y la falta de ingreso per cápita para que las personas puedan subsistir llevó a la crisis, hizo metástasis. Pero, como vemos, una cosa es que el problema es colectivo del metástasis y otra cosa son los intereses particulares que hay dentro de cada etnia, dentro de cada comunidad y dentro de cada sector. Eso pues complica más el asunto. Y al mirar en detalle lo que ocurre en cada lado, pues entonces hay un presidente que inicialmente recibió el poder, que realmente lo tiene allá es el ayatolá, y por eso se llama la teocracia, porque ellos gobiernan en nombre de Dios y tienen el control total sobre el país en lo religioso, lo político, lo militar, lo económico y lo social. Sin embargo, tienen un parlamento que es el que prácticamente maneja de bolsillo la, al país y tienen un presidente y un primer ministro, pero son más figuras decorativas. Sin embargo, el presidente tiene algunos poderes y aquí viene otro problema del que no hemos hablado todavía, es la, el mestizaje, la mezcla de las etnias y las razas. Al fin y al cabo, el ser humano se va multiplicando y ha sido así, ¿no? Entonces, por ejemplo, al norte de Irán se presenta un problema que es bien complejo y que no se resuelve de la noche a la mañana. Resulta que limita con Azerbaiyán. Ya hemos hablado aquí en otros episodios de qué es Azerbaiyán. Un estado, pero que se volvió rico porque le apareció el petróleo y entonces ahí se aparecieron los intereses de todas las potencias y además tiene tierras raras y otros recursos. Y resulta que al norte de Irán hay unas provincias que se llaman Azerbaiyán del Sur. La razón es porque más del 90% de los habitantes de esas zonas, de esas regiones, son azeríes, o sea, son azerbaiyanos, son de origen azerbaiyano y tienen a sus primos y sus hermanos al otro lado de la frontera, como suele suceder en todas las fronteras del mundo. Aquí la situación es más compleja porque ya vimos que el diseño del mapa, la arquitectura del mapa de Irán se produjo como consecuencia de los acuerdos unilaterales que hicieron las potencias al finalizar la guerra mundial y le cortaron un pedazo grandote a Azerbaiyán, así como distribuyeron los kurdos por 5 países sin decirles ustedes son un pueblo que tienen derecho a un Estado, que es lo que reclaman. A los azeríes también le hicieron lo mismo. Y como Azerbaiyán en ese momento se convirtió en una república soviética olvidada y abandonada, nadie, nadie hablaba de Azerbaiyán, se hablaba de Azerbaiyán así como se habla de Kazajistán, Afganistán, Kirguistán, que son como pueblos que en apariencia no tienen nada, pero es que en el terreno hay cosas que valen mucha plata, mucha, y que son del futuro del planeta. Entonces, cuando apareció el petróleo en Azerbaiyán y las riquezas que hay, los iraníes volvieron a mirar para allá donde lo tienen abandonado, pero la gente de allá no se siente persa, no se siente kurda, no se siente sunita, se sienten azeríes. Ellos son azerbaiyanos. Entonces ahí hay otro problema complejísimo, porque Azerbaiyán está creciendo desde este momento, es un país eh, para quienes profesan sus culturas y sus rasgos, maravilloso para vivir, un nivel de vida altísimo, hay pocos problemas de inseguridad. Entonces los azeríes del sur dicen, ¿y nosotros por qué no? Porque como dicen los costeños, y ajá, ¿por qué eso sí, nosotros no? Además nosotros somos azeríes. Entonces hay una tendencia o una intención
de separarse y unirse a Azerbaiyán. Y eso, pues ustedes ya se imaginan que genera problemas y con una dictadura teocrática que mata a todo el que se oponga, ya entenderemos lo que está pasando ahí, generando la posibilidad de un conflicto con el vecino. Bueno, hablábamos también de los territorios kurdos. Ya dijimos que con la desintegración del Imperio Otomano, las decisiones que tomaron los británicos, los franceses, parte italianos y parte de rusos, terminó los kurdos distribuidos en 4 países y otra diáspora que anda por el mundo, inclusive en Armenia, que es otro país del Bajo Cáucaso. Hay poquitos kurdos, pero hay. Entonces ellos han venido reclamando desde esa época que les den un Estado kurdo, o sea, que unan todas esas regiones y se las entreguen y que ellos manejen su Estado. Además es una raza muy fuerte, muy trabajadora y ha sido demasiado leal con Estados Unidos. Los kurdos son los que le han ayudado a Estados Unidos a combatir cuanto bandido aparece en el Medio Oriente, ahí están las fuerzas kurdas. Pero Estados Unidos varias veces los ha dejado colgados de la brocha, como acaba de ocurrir ahora. Durante la guerra en Siria, Estados Unidos se preocupó porque no creciera el Estado Islámico, no tanto por tumbar a Bashar al-Assad, sino porque el Estado Islámico no creciera ahí aprovechando el desorden que había. Y quienes los más los apoyaron fueron los kurdos. Cuando cayó el régimen de Siria, entonces los kurdos tenían las cárceles más grandes de terroristas de ISIS y las tenían controladas ellos. Eh, el nuevo gobernante de Irán, que tiene antecedentes, perdón, de Siria, que tiene antecedentes terroristas, les propuso que se unieran en un solo ejército y que les da reconocimiento como el ejército sirio, pero que los kurdos pasan a ser dependientes directamente del Estado sirio. Comenzaron las negociaciones y están muy avanzadas. Estados Unidos, ¿qué hizo? Retiró sus tropas y los dejó negociando allá, después de que los estuvo peleando muchos años contra el terrorismo islámico. Entonces son decisiones que toman los gobernantes que, como ya lo hemos explicado aquí, en geopolítica tienen un peso específico e inciden en el futuro. Entonces vemos los kurdos que están resolviendo su problema en Irán de una manera, perdón, en Siria. Pero es que en Irak están con una autonomía que la lograron después de la guerra civil. Y en cambio en Irán, donde estamos hablando aquí, son perseguidos como si fueran la peor plaga, pero son los que han desarrollado esa zona. Entonces ellos tienen un canal de comunicación clandestino de los kurdos turcos, los kurdos sirios, los kurdos iraquíes con los kurdos iraníes. Entonces la guerra mantiene latente allá, latente. Y tienen otra característica, las mujeres kurdas son demasiado valientes. Hay batallones completos de mujeres kurdas y pelean igual que los hombres y han demostrado en las guerras que son muy capaces. Y ellas allá en Irán han sido muy buenas combatientes contra el gobierno. Entonces el problema no se resuelve de la noche a la mañana ni de un plumazo, ni como dice Donald Trump que él ya había arreglado 8 guerras y que esta es la novena y la va a arreglar rapidito. Pero como si le faltara una cereza al pastel, aquí hay una zona de la que hemos hablado en otras veces que es el Baluchistán. Otros le dicen Beluchistán. Esa zona está en el límite oriental de Irán con Afganistán y con Pakistán, que es la salida que por donde logró la salida China al mar Mediterráneo, al mar Índico, al Océano Índico, sin pasar por frente a India. Esa zona tiene unas características muy especiales de musulmanes y otras tribus. Resulta que en la repartijeza que se hizo a la brava, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, quedó un pedazo de los beluchíes o los baluchíes dentro del territorio iraní. Y ellos pues, no aceptan ni al territorio iraní, ni al territorio, no, perdón, ni el gobierno iraní, ni el gobierno afgano, ni el gobierno pakistaní. Ellos son baluchíes y ellos quieren tener también su propio Estado. Entonces son conflictos que hasta ahora están creciendo y ellos se enfrentan contra los iraníes, los que están dentro del territorio iraní. Pero los que están al otro lado, en el territorio pakistaní, también se enfrentan al Estado pakistaní. Y de igual ocurre con los afganos. Entonces son gente que sufre mucho porque los persiguen los tres al tiempo. Entre los 3 países no es que tengan una muy buena relación, pero cuando se trata de perseguir a los baluchíes,
lo hacen con todo. Y los baluchíes pues tampoco son mancos y se enfrentan con ellos. Son una cantidad de conflictos que tiene Irán y que como vemos su vecindario tampoco es que esté perfecto. Entonces el mosaico de conflictos está trazado. Ahora miremos, volvamos al tema. Estados Unidos dijo, nosotros vamos a intervenir porque no se permitirá que sigan asesinando gente. Pero ya vimos el cambio de tercio que tuvo el señor Trump, que dijo que él lo hacía porque estaban colgando ciudadanos inocentes y cometiendo unas barbaridades terribles el régimen de los ayatolas. Después cambió de tercio y dijo que no, que tenía que acabar con el proyecto nuclear y los misiles y la vaina del petróleo. Entonces no se sabe al fin cuál es el objetivo, pero uno ya deduce cuál es el principal, ¿no? Ese último, el de la cuestión nuclear para proteger a Israel, el de los misiles para que no abastezcan a Rusia en la guerra contra Ucrania y el del petróleo para que sea Estados Unidos el que maneje la maraca y entonces todos quedan contentos según Trump. Pero no se está mirando en el fondo esa problemática interna que como lo vemos no se va a resolver de un plumazo. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tiene Estados Unidos realmente para entrar allá? Descartemos de plano, pero de plano ya, negada completamente la intervención de fuerzas terrestres permanentes. Estados Unidos no puede volver a cometer el error de Vietnam, Afganistán e Irak. En los tres le fue como los perros en misa. No ganó. Y a pesar de ser la potencia más grande del mundo, sufrió muchas bajas. Entonces, ¿qué opción les queda? Operaciones quirúrgicas, trabajo de la CIA, desestabilización interna, moverle el piso a los ayatolas, organizar grupos terroristas que sean capaces de ir a colocar bombas y cometer atentados, trabajos de la CIA, mejor dicho. Pero ante ese cuadro que acabamos de ver, de baluchíes, azeríes, kurdos, etcétera, ¿será que eso funciona tan rápido o en el momento en que se desarme, cada quien agarra para su lado y ocurre lo que ocurrió exactamente en Libia, que se salió de madre el problema y entonces en Libia en este momento hay dos estados, hay Libia del Oriente y Libia del Occidente, perfectamente marcados. La comunidad internacional reconoce a unos, pero los otros son los que controlan el petróleo, entonces se hacen pasito porque el petróleo libio es muy importante. Entonces eso podría pasar en Irán. Y el problema, como ya lo vimos, es que como tienen fronteras y al otro lado de las fronteras hay intereses, lo que puede desatar unos conflictos grandísimos. El tercer punto allí grave es que las fuerzas terrestres iraníes están intactas, o sea, la infantería y la Guardia Revolucionaria y la Fuerza Q. La Fuerza Aérea está muy golpeada y la Fuerza Naval está más o menos bien porque no le han tocado mucho, pero sería un bocado de cardenal para Estados Unidos, sería el objetivo grande. ¿Qué otra opción tiene Estados Unidos? Pues ir y dejarlos en la ruina a los ayatolas, volviéndoles fleco la infraestructura petrolera. Todo el mundo lo aplaudiría y así, claro, lo sacaron del poder, les quitaron el flujo económico. Entonces viene la contrapregunta, ¿y de qué vive la gente que está dentro? ¿Quién resuelve la hambruna de un país que tiene 90 millones de personas? Con todas estas complejidades que hemos visto y que dependen esencialmente de toda esa producción petrolera. No hay agricultura porque ya vimos que es un peladero. Tienen problemas de agua, de salud. Entonces, ¿a dónde llevaría esa crisis? ¿Quién resuelve esa crisis? Entonces, no es tan fácil como decir, vaya y destruya la infraestructura petrolera. Otra opción, ir y volverles trizas la armada iraní. Ya lo vimos, sí, lo puede hacer. Sí, pero no. Porque resulta que hay un pequeño puerto, que se llama, un estrecho que se llama el Estrecho de Hormuz, que está entre Irán y Emiratos Árabes, ahí en el Golfo Pérsico. Es muy angosto. Y por ahí es tan angosto que solo hay un sitio específico, pues es amplio, digamos que uno va y lo mira y lo ve amplísimo, pero es angosto en el sentido de que hay solo un sitio muy específico por donde los grandes tanqueros pueden pasar para no encallarse, porque podrían pasar por todo el estrecho que tiene una buena cantidad de kilómetros. El punto es que la profundidad no le permite al calado los buques y terminarían encallados ahí y se formaría una trabazón mundial increíble. Entonces el estrecho de Hormuz sigue siendo estratégico.
Entonces, destruirle la armada sería decirles bloqueen el estrecho de Hormuz. Entonces, tampoco sirve el negocio. Destruir la infraestructura petrolera, entonces instalarían todas las trampas y la defensa que tienen prevista para bloquear el estrecho de Hormuz y afectaría el suministro de petróleo de India, de China y de otros países. Entonces eso generaría un conflicto mayor entre Estados Unidos y China porque ya le estaría quitando su fuente petrolífera. Y además afectaría a Emiratos Árabes y a la propia Arabia Saudita que tiene que sacar el petróleo, porque como las costas son enfrentadas, la mayoría de las baterías petroleras de Arabia Saudita están al noroccidente del estrecho de Hormuz, no están al sur. Si estuvieran al sur no tenía problema porque ya saldrían al, al Océano Índico. Están es al norte entonces tienen que pasar por el estrecho de Hormuz sí o sí. Irán lo sabe y tiene ese as bajo la manga. Entonces tampoco es que el señor Trump lo tenga tan facilito. Pero habría otro problema más complejo. Con una fuerza militar tan poderosa como la que tiene Irán frente terrestre, frente a los otros países, se siente atacado y vaya a atacar a Kuwait o a la misma Arabia Saudita, entonces desata una tormenta porque ya viene China a apoyar el uno, Rusia al otro, Estados Unidos al otro, Gran Bretaña al otro, y se armó la grande ahí. Y eso se va multiplicando. Entonces el dilema que tiene el señor Trump para actuar no es de decir, vaya, bombardeé, voy, lo mato y regreso como en la película del oeste, sino que tiene muchas cosas más. Se preguntan todos los especialistas si hay operaciones militares viables. Pues claro, hay muchas. Otra podría ser ir y destruir los cuarteles de la Guardia Revolucionaria y de las fuerzas militares iraníes en tierra como ha hecho Israel y terminar de destruir la capacidad de defensa antiaérea. Pero viene la contrapregunta. Y eso per se garantiza que el pueblo iraní, que son 90 millones de personas, con todas estas connotaciones que hemos visto, va a tener la facilidad de la noche a la mañana y por obra y gracia del Espíritu Santo reorganizarse y cambiar el país, o llevaría la caída del régimen, si lo lograran con eso, a un desorden mayor. Entonces, botarles misiles y enviar los perdón, los grandes portaaviones, como ya envió otro allá, el Abraham Lincoln, a colocarlo al frente, pues es fácil y tiene la capacidad de actuar. Irán no tiene la capacidad de responderles, como dicen, pero queda en tierra el problema, los seres humanos. ¿Arreglan ese problema? La otra contrapregunta que se hace la gente es, bueno, y en medio de todo este desorden, así como Estados Unidos ingresó a Venezuela y capturó al narcotraficante Nicolás Maduro y se lo llevó, e inclusive se hablaba de que si había resistencia lo mandaban a tocar arpa al infierno, eh, ¿podría hacer lo mismo con el ayatolá? La respuesta estrecha es sí y la respuesta amplia es no. ¿Por qué sí y por qué no? Sí, porque tienen la capacidad y lo pueden hacer inclusive sin meter gente estadounidense. Un trabajo de la CIA puede organizar un comando en consorcio con los israelíes y van y lo eliminan. Pero viene la segunda contrapregunta. ¿Arregla eso el problema? ¿Soluciona el problema o desata un desangre que ahí sí solo para nadie? Segundo, es que Irán no es Venezuela. ¿En qué sentido? Que para llegar a Irán tienen que atravesar medio planeta, como 10.000 kilómetros desde Estados Unidos. Venezuela estaba a 2.000 kilómetros, a 3.000 kilómetros, y estaba dentro del mismo hemisferio, y no tenía adversarios, no tenía ni a China ni a Rusia por delante, aquí sí los tiene. Entonces, abastecer todas esas tropas, meterse en un berenjenal de esos es meterse en una guerra mundial. Estados Unidos tiene la capacidad expedicionaria, China la tiene parcialmente, Rusia no tiene nada, Rusia lo que tiene es a Putin, que es un bandidazo. Pero entonces no se trata de decir lo puede matar porque ya lo vimos, hacerlo lo puede hacer. El tema es lo que sigue por todo lo que hemos descrito. Entonces todo el mundo se pregunta, ¿y entonces cuál es la opción no militar? Esa es la pregunta del millón. Hay que hacerlo, hay que sacar al ayatollah. Entonces finalmente tendrán que buscarle una combinación de presión militar, de presión popular y de organización de un proyecto posterior a, no llegar y tumbarlo y armar el tierrero,
que es lo mismo que afortunadamente lo pensaron en Venezuela y hasta el momento les ha resultado poco a poco bien. Lo decíamos en los medios cada vez que nos entrevistaban, que si Estados Unidos iba a meter tropas terrestres allá, les decíamos que no. Primero, porque no había infantería y caballería ahí a la vista que iban a meter. Pero segundo, ni blindados. Pero segundo, porque sería un error. Entonces hicieron lo que tenían que hacer, sacaron a Maduro, que ya lo vemos que en el caso de Irán no es lo mismo ni tan fácil, aunque lo pueden hacer, pero no pueden resolver el problema inmediatamente. Y trataron de que este gobierno criminal que queda ahí de la terrorista Delcy Rodríguez siga haciendo la evolución y llegará el momento en que han creado todas las condiciones para sacarla de una manera más concreta. Pero es que es una cultura occidental. Ellos hablan o tenemos muchas similitudes con la forma de vida de Estados Unidos, el consumo, las libertades, la fiesta, etcétera. Pero en Irán, donde todos son musulmanes, la mayoría chiitas, donde hay kurdos, donde hay azeríes, donde hay una cantidad de etnias que hasta como las que se encuentran en el Sinaí, de esos nómadas que van por el desierto, que tienen otra forma de pensar, ¿será que Estados Unidos los va a convencer y alinear para este lado? Es muy difícil. Entonces las opciones son la combinación, como decimos, de la acción militar para ir debilitando al régimen, pero poco a poco, fortaleciendo un esquema de tal manera que cuando se produzca la transición sea eso, transición y acercamiento de diferentes puntos para que no se desate una violencia interminable. Buscarle la participación diplomática de toda la región. No es al estilo que quiere Trump de que aquí llegó Estados Unidos y puso el pie y los demás pasan a la fila. Eso no funciona así. Y menos con esas religiones y credos y élites y cosas que hay en el Medio Oriente. Tiene que ser una cosa muy inteligente. Además, tiene que garantizar que el país no se quede sin economía, porque donde les acaben la yugular del petróleo, lo que desata es una tragedia. Y tiene que pensar que pase lo que pase, deben resolver el problema del agua, porque si el agua es vital para la humanidad y son 90 millones de seres humanos que pueden terminar matándose entre ellos por agua y ahí no hay Estados Unidos que valga ni sanciones ni nada, entonces complejísimo. Es un país que ha adquirido en medio de toda esa tragedia que ha sufrido eh, un desarrollo tecnológico en algunos campos, no se han quedado en todos. Entonces, eso hay que saberlo manejar y empoderar. Y así sucesivamente, por donde le metamos la mano, encontramos que Irán lo que necesita es una transición y las transiciones no son de la noche a la mañana ni imaginarias. Entonces, mi coronel Fuentes, hoy no hay pregunta escrita, sino es más bien sobre esta última de las opciones no militares, pedirle a nuestros asistentes, los que quieran opinar, qué salidas le ve a Estados Unidos paralelas a la militar para resolver el problema de Irán o si definitivamente llegarán a la conclusión del señor Trump que eso es tan enredado que mejor hace ruido pero no se mete allá. Esa es la idea. Adelante, mi coronel Fuentes. Bueno, gracias, mi coronel. Un saludo muy especial para la sala virtual, Teniente Coronel Eugenio Alarcón. Darle la bienvenida a todos a esta sala y también a los escuchas y además de las diferentes redes en este momento que nos están escuchando y atendiendo este taller. Entonces vamos, por favor, la intervención de cada uno que no sea más de 2 minutos para que puedan tener la oportunidad todos, así sea de un saludo o dar su opinión. Vamos a darle primero la palabra a las damas que nos acompañan esta noche en la sala y le damos la bienvenida entonces, ingeniera Rosita, adelante. Gracias, mi coronel Fuentes. Eh, no hay pregunta, pero hemos estudiado algo al respecto en el sentido de que las, tratar de imponer las religiones en el mundo ha causado más guerras que otras cosas. Y realmente el problema de los musulmanes viene de mucho atrás, desde la época
de los hebreos con Abraham. Ya seguramente todo el mundo conoce esa historia. Y pienso que una de las opciones podría ser que alguno de esos organismos internacionales tan inocuos y tan consumidores de recursos sin mayores beneficios para la humanidad trataran de eliminar por completo eh, la disposición que tienen los pueblos de tratar de imponer su religión a otros pueblos. Eso debería acabarse definitivamente. Que se esté hablando en las organizaciones internacionales sobre los beneficios de educación, de salud, de vida decorosa, de lo que quieran, menos de religión. Así es de que pienso que esa sería una de las alternativas. Si alguna de los organismos internacionales, y tendría que ser como la ONU, mínimo, aun cuando hay otras muchas, traten de poner a la humanidad a pensar en forma correcta por su beneficio y no por cosas tan difíciles y complejas como son las religiones. Muchísimas gracias. A usted, ingeniera Rosita, muy amable. Le damos la palabra a la señora Sara Lucía y bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Por ahora no tengo comentarios, pero gracias Bueno, muy amable, señora Sara Lucía. Le a damos la ustedes. palabra. Entonces, adelante, por favor, mi general Hipólito Herrera, bienvenido. Muy buenas noches, señor Coronel Fuentes, mi coronel Villamarín y todos los participantes en el aula virtual. Pues realmente, como muy bien y de manera excelente lo ha expuesto mi coronel Villamarín, lo cual le agradecemos, es una situación altamente compleja para mí, diría. Y pues definitivamente tratar de imponer una situación unilateral de un solo país de manera militar, pues los diferentes países, algunos lo van a ver bien, otros no lo van a aceptar. Mas, sin embargo, como hay ánimos tan caldeados e intereses tan disímiles y donde definitivamente la población civil es la que está resultando altamente afectada y que no debería darse. A mí se me ocurre, como quien dice, llegar a una última instancia porque, entre otras cosas, los organismos multilaterales, ya como lo hemos escuchado, nos lo han enseñado, nos lo han recordado, pues han perdido margen de maniobra por llegar a politizarse. Entonces, nadie cree como en la política ni en los políticos, ya nadie cree, nadie confía. Entonces podría darse la conformación de una fuerza multinacional de paz que prácticamente tenga injerencia de los diferentes países y mantenga el control, eh, que sirva como refuerzo para todos los países, los pequeños, los grandes, los medianos, los que tienen poder económico o militar y los que no tienen tanto. Entonces, esa se me ocurre podría ser, porque de otra manera, como lo he manifestado, ni por los organismos multilaterales que no tienen margen de maniobra ni poder de injerencia ya, ni una fuerza que entre y acabe con todo lo que hay, eso podría generar o puede generar o genera definitivamente caldear más los ánimos. Muchas gracias, muy amable. Muy amable, mi general Hipólito Herrera. Por favor, adelante, nuestro historiador Eduardo Patiño. Buenas noches a todos los que se encuentran en sala, me cabe saludarlos. Pienso que, de acuerdo a la pregunta, pues las opciones no militares de Estados Unidos para pues, resolver el problema iraní puede ser la siguiente. Pues primero, aplicar más sanciones económicas que el régimen de los electores. Unas sanciones económicas
que generen una ruptura y una implosión dentro de las instituciones mm, teocráticas, debido a que pues, el régimen está en una crisis económica a punto de colapso. Yo creo que ya la economía ya colapsó, ya no da más. Entonces, la economía es muy clave en esta situación, así como pasó con los países de la cortina de hierro, la Unión Soviética, que se cayeron por su economía. Es decir, colapsaron e hicieron implosión por su economía. Entonces hay que buscar una implosión desde ese punto de vista. Eso es clave. La segunda, la parte religiosa. Como Irán es un país teocrático, musulmán, persa, entonces lo que se debe buscar es, primero, conseguir a los imanes chiitas que no son proclives al régimen teocrático iraní para que puedan dialogar con los ayatolas y que se hagan a un lado, convencerlos que de manera pacífica se hagan a un lado, porque precisamente, pues desde el punto de vista teológico islámico, pues están procediendo mal. Es decir, y entonces para una revitalización del Islam, que no es una religión satánica, pues es una religión que pues tiene muchos elementos entre judaísmo y cristianismo. Entonces eso es lo que hay que ver. No podemos verlos como unos satanes y tienen unos valores, una escala de valores muy similar a la del cristianismo y la del judaísmo. Tienen muchos elementos en común. Ahora, entonces, a ver eso desde el punto de vista teológico, mirar dentro de esos imanes que no son proclives al régimen, chiitas, claro, chiitas, porque predomina el chiismo, para que, para que precisamente se hagan a un lado y pacíficamente puedan dejar el régimen. Y de la misma manera, seguir apoyando al Shah Reza Pahlavi, príncipe heredero del rey iraní, ya que el pueblo iraní en sus banderas y en sus protestas están ondeando la bandera del reino de Irán y la están sustituyendo por la República Islámica iraní. Entonces, eso yo creo que eso puede ser clave, también seguir apoyando al pueblo, es decir, con las redes sociales, con los satélites, para que, para que puedan seguir presionando desde el punto de vista social y generen un impacto psicológico para que logren, ya para terminar, ellos logren generar una fraternización de las autoridades para que no sigan reprimiendo más al pueblo y entonces hagan una conversión en contra del régimen y puedan deponer al régimen. Muchas gracias. Bueno, gracias, don Eduardo Patiño. Por favor, adelante, don Nelson Castro Castro, y bienvenido. Buenas noches a todos. Magistral la presentación del señor Coronel Cifuentes y un saludo especial a cada uno de los participantes en este foro. Conozco un poquito más de la teoría de la cultura, especialmente de la cultura afgana, y el cual tiene mucha similitud con la cultura iraní. Realmente son países donde ellos constantemente están en ese conflicto. Lo que hablaban los afganos es que hoy día somos amigos, pero mañana no, es decir, cambian constantemente su pensamiento y hay que encontrar, digamos que, el concepto cultural que ellos tienen. Yo pensaría que una salida ante el conflicto debería ser como tal vez lo manejó Afganistán en tiempos del 2000, cuando la invasión de los rusos ingresaron en los años 80 allí. Posteriormente, ya digamos que apareció la Alianza Norte con Massoud Chad y que posteriormente, bajo ese criterio, bajo ese liderazgo de Massoud, el comandante Massoud, digamos que dirigió toda la Alianza Norte, tendría que haber un liderazgo que sea similitud, que haya una similitud total ahí en Irán y que basado en ese concepto pudieran generar una acción, llamémoslo guerra de guerrillas, para poder controlar ese país. Una invasión como la que hizo Rusia fue fallida, una invasión como la que hizo los Estados Unidos en el año 2000, 2001 fue fallida. Entonces, la única manera posible, y lo vimos también ahí en Siria, es que exista la manera del liderazgo dentro de los mismos criollos, dentro del mismo personal persa, musulmán, que puedan liderar eso y liderar una alianza
que puedan generar ese tipo de acciones, reciban apoyo, como lo decía el señor general, por parte de países aliados que quieran apoyarlo, que eso fue lo que hicieron con Masuchat, y poderlo controlar de esa manera. Eso es mi pensamiento al respecto. Don Nelson, muchas gracias. Le damos la palabra, por favor, a mi coronel Iván González. Adelante y bienvenido. Bueno, tener problemas de audio. Por favor, adelante y bienvenido, eh, mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Buenas noches a la sala. Gracias a las personas nuevas que están participando el día de hoy. La verdad, la situación es muy compleja. Yo creo que escuchaba a Nelson y me parece, o a mi general hablar, o a la ingeniera Rosita, y eso no es tan fácil, no hay una salida. Y como decimos nosotros, como la podemos ver, a la que nos imaginamos por ahora con Venezuela, es una salida muy compleja. Yo creo que indiscutiblemente se debe buscar una alianza de las potencias, y estamos hablando de China, Rusia, Estados Unidos y la misma Comunidad Europea, que quieran ayudar a solucionar este problema. Uno es mantener la presencia militar sin generar ningún tipo de ocupación. Como decía nuestro historiador, la presión financiera es la que puede ayudar a que esto funcione. Estos países deben abrir las puertas y facilitar eh, que las mismas criollos o las mismas iraníes sean los que resuelvan el problema. Yo creo que las manifestaciones que hayan hecho ellos, lo que han avanzado ellos, ha ayudado a cambiar la forma y cómo se están viendo las cosas en Irán, pero necesitan, por un lado, el refuerzo y el apoyo de los países fuertes, pero también necesitan la solidaridad de la comunidad, porque, como dice mi coronel Villamarín, destruir la economía no conlleva nada. Es- Necesitamos fortalecer la economía para que esa economía ayude al cambio que se está buscando. Indiscutiblemente que hay que generar un cambio del régimen. No es fácil. Y los únicos que lo pueden generar son los mismos iraníes con la presión, con sus marchas y con el apoyo de las comunidades. No le veo otra salida, ni invasiones, ni ocupación, ni nada, porque no va a llevar sino a otra desgracia y a un problema que indiscutiblemente no se va a acabar de la noche a la mañana. Y el tiempo juega para todos. El presidente de Estados Unidos ya va en su segundo año. Entonces tampoco es que tenga mucho tiempo para mantener y sostener un partido a largo plazo. Son cosas que se deben definir y darle la oportunidad a la gente allá para que la resuelva. Gracias, mi coronel. Muy amable, mi coronel. Por favor, adelante, mi sargento mayor Sanders Landazuri. Buenas noches, mi coronel Fuente. Especial saludo para todos los presentes en esta aula virtual. Mire, excelente y celebro y festejo esta exposición que nos ha hecho brillantemente mi coronel Villamarín, pero más que todo celebro y festejo este ejercicio que nos permite no única y exclusivamente buscar soluciones desde lo militar, sino realmente buscar otro tipo de soluciones. Creo que nos abre la mente hoy y nos deja grandes tareas. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando se lanza la pregunta, más de uno quedamos sin de pronto discursos que nos permita aportar o por lo menos imaginar otro tipo de soluciones más del contexto social o humanístico. Me arriesgo, en este caso, de pronto a plantear soluciones digamos, diplomáticas de alto nivel. Hay que hablar, hay que charlar, hay que mantener esas negociaciones directas. Y creo que por eso me permito de pronto celebrar esa, primero que todo, la intermediación que viene haciendo el yerno, creo que es del presidente Trump, Steve Wilcock, que está delegado para esta zona. Es decir, tiene que buscar al máximo realmente que esas condiciones se den a favor de los Estados Unidos, ¿sí? Y que se haga realmente un gran trato, más allá de los elementos socioculturales, religiosos, que transversalizan el problema, porque no vamos a encontrar la solución por ese lado. Créanme que tratar de convencer a personas teológicamente convencidas será muy difícil. Entonces, pero sí buscar los acuerdos
y satisfacerle ciertas necesidades a estos tipos, hay que buscarlas, hacérselas de tal forma que se ganen o por lo menos se capitalice hacia los factores de los intereses norteamericanos. Hay que llevar a cabo también presiones económicas. Esas presiones, no estoy hablando de guerra, el término guerra o lo militar como nos plantea la pregunta, es decir, no militares. Tiene que haber esas presiones que realmente permitan, en cierta forma, asfixiarlos en el factor económico, es decir, poner sus recursos, sus monedas de los altos dirigentes en tela de juicio. Así como hemos estado los últimos días nosotros en Colombia hablando de lista Trump, de lista de las diferentes listas norteamericanas que se manejan para presionar a los grandes capitales, también hay que manejarlo por ese lado. No crea que son pobrecitos, hay personas que viven, se han educado en Europa y manejan su conciencia económica y su patio trasero, como lo es en este momento Irán. Los señores de la guerra, todos estos señores que vienen de pronto manejando esos conceptos de única y exclusivamente de bélicos, pero que son élites. Estas élites económicas hay que sancionarlas. Esa es una labor social que permite en cierta forma diezmar la intencionalidad de mantener justamente echándole insumo a la guerra allá en ese sector del mundo. Hay que mantener también, lo de Starlink fue algo, como se dice, fantástico, nadie se lo imaginaba. Cuando sale a flote, ahí supimos de la fortaleza del satélite. Y créanme que con eso se controla la población que sea. El suministro de Internet en momentos críticos permitió por lo menos saber qué estaba pasando allá. Esa es una acción social que permite, en cierta forma, determinar y mostrar el resto que no están solo, porque es que el solo hecho de cerrar, bloquear mediáticamente a un país tenía una intencionalidad, pero la forma que se hizo realmente, pues, ofrecer ese Internet público a la población fue bastante, como se dice, no estaba previsto por quienes estaban desarrollando todo este tipo de dejámenes. Y hay que seguir manteniendo esa mediación regional, permitir que en cierta forma Turquía, Qatar y Omán pues sigan en su cuento eh, de, de, de articuladores, así como en su momento aquí con el conflicto de FARC vimos metidos las manos y las narices de Suecia y de Noruega y de Alemania. Hombre, yo creo que aquí también tienen que haber países de este lado del mundo que metan sus narices allá, que se enteren realmente para que puedan contar las condiciones socioculturales y religiosas que se presentan allá. Más de uno acá no la cree, no la cree. Cómo viven ciertas personas, cuál es su dinámica cultural. Es muy poco lo que nos llega acá. Nos llega única y exclusivamente el concepto de qué, fabricación de armas, de armas y de pertrechos de guerra y la amenaza nuclear, y este es el momento que más de uno no sabemos en qué se representa o en qué está representada, hasta dónde se representa esa amenaza y si realmente nos puede afectar a sectores o a islas que estamos por acá en otros contextos. Entonces yo creo que sí demanda un gran trabajo social, demanda unos grandes estudios sociológicos que permitan, en cierta forma, descubrir, desmantelar y exponer públicamente todo lo que está pasando en Irak. Gracias, mi coronel, por esta información en esta noche, pero creo que muchas más gracias por ponernos a pensar en estos otros aspectos de cómo podemos ofrecer soluciones en no contextos militares. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi sargento mayor Sanders, muy amable a usted. Damos la palabra entonces a mi sargento mayor Osvaldo Ramírez y bienvenido. Gracias, mi coronel. Muy buenas noches para el aula virtual. Yo considero que la situación de Irán es muy compleja y tiene demasiadas aristas. En mi poco conocimiento que tengo al respecto, para nadie es un secreto que Irán e Israel están en un conflicto que va más allá de un simple enfrentamiento.
Es una lucha por el liderazgo regional y la supervivencia de sus intereses. Hablando con respecto a los retos que debe asumir Estados Unidos y teniendo en cuenta las elecciones intermedias, Estados Unidos debe entrar a considerar equilibrar su apoyo a Israel con la necesidad de evitar una guerra más amplia en la región. La administración Trump, si pierde las elecciones, una nueva administración podría buscar a revivir el acuerdo nuclear, lo que podría aliviar tensiones. Si pierde Irán, si Trump pierde, Irán podría tener más espacio para negociar y buscar alivio de las tensiones. Si Trump gana, podría continuar con su política de máxima presión contra Irán, lo que podría llevar a más tensiones y podría enfrentar más sanciones y presión para abandonar su programa nuclear. En mi concepto, lo que dijo mi sargento mayor Landazuri, estoy de acuerdo con él, que debe hacerse un trabajo social, que se debe incrementar la, el, todo lo que tenga que ver con el Internet y fortalecer la parte económica para aliviar la situación caótica que está pasando los 90 millones de iraníes. Muchas gracias, mi coronel, muy amable. Bueno, mi sargento mayor Osvaldo Ramírez, muy amable. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Bueno, creo que debe tener problema ya con el sonido. Mi coronel, hemos agotado entonces así las intervenciones de la sala virtual. Les agradecemos mucho haber empleado muy bien el tiempo. De verdad que muchas gracias. A todos los que están a la escucha también muy agradecidos. Y recuerden que esta sigue siendo su sala virtual todos los días, 6 de la tarde. Los estaremos esperando en las conferencias, seminarios y talleres para la formación de estadistas con visión de estrategas, uno de los objetivos más grandes de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Le damos la palabra entonces a nuestro presidente, mi coronel Luis Villamarín Pulido. Adelante, mi coronel, y su bendición por el día de hoy. Bueno, muchas gracias, mi coronel Fuentes. Entonces, ¿qué hemos hecho hoy? Como lo decíamos en el preludio, en el preámbulo, al inicio, lo que hemos hecho es adentrarnos un poco en conocer, en tener más herramientas, más informaciones de la realidad de lo que ocurre en Irán, de dónde viene el problema, cómo es su arquitectura gubernativa, su arquitectura política, su arquitectura religiosa, su relación con el vecindario y su aspiración geopolítica, más las ventajas de su ubicación geoestratégica. Es un buen compendio de cosas que hay en el conversatorio de hoy que nos permiten entrar a analizar de manera estratégica lo que allí ocurre. Vimos un poco el tema de los mosaicos de pueblos que han caído por las circunstancias del gobierno totalitario teocrático en una confrontación que cada vez es más compleja. Miramos el tema de la cantidad de muertos que tienen distintas entidades y cada una con una cifra no coincidente con la anterior. También vimos que dentro de la distribución etnográfica hay un problema entre persas y árabes, entre chiitas y sunitas, etc. Pero que esas líneas de ese conflicto demuestran que no hay alternativas claramente definidas, porque hay una multiplicidad de intereses y de realidades y de culturas allí apiñadas, cada una con su propia tendencia, muy respetable, por cierto. Entonces, muy difícil. Y vimos tres de los problemas que tiene internamente ya dentro del territorio, que son los territorios kurdos. Hicimos una recordación de cómo los kurdos andan divididos en 4 países y con una diáspora grande en el mundo y una pequeña porción
en Armenia, y ellos siempre han querido que les den su territorio, el Kurdistán, pero eso generaría otra guerra por los intereses que hay internos y externos. También vimos el problema que tienen con los azeríes en la zona norte de Irán, sur de Azerbaiyán, por la mala distribución geográfica del mapa que hubo en las decisiones tras la caída del Imperio Otomano. Y vimos también otro fenómeno que hay al oriente de Irán, occidente de Pakistán y de Afganistán, con los baluchíes o beluchíes, Beluchistán, que eso le complica más la cosa al tema religioso, que es esencialmente la clave de toda esta problemática. Y luego pasamos a ver de todo ese fenómeno que se ha presentado, las advertencias o las intenciones, o por lo menos las luces que ha dado el señor Trump de querer actuar allá. E hicimos un examen de distintos elementos y nos dimos cuenta que la acción militar per se puede hacer, pero que sea la solución es muy dudoso. Vimos que de pronto lo que se requiere es un trabajo combinado de acción militar, política y diplomática, que al hablar de objetivos específicos militares los podría hacer Estados Unidos, pero el costo sería grande, sobre todo en el tiempo. O sea, estratégicamente, pues cuando se habla en el tiempo, se está hablando de estrategia, cuando se habla del momento, se está hablando de táctica. Estratégicamente no le convendría a Estados Unidos ni geopolíticamente y sería una guerra eterna de desgaste, similar a, como mencionó alguien, a lo que ocurrió en Afganistán. Y luego, entonces, miramos las opciones no militares, hicimos un poco de especulación, hablamos de lo que habría que restarle militarmente a Irán, pero más que eso, buscarle la solución desde la óptica social, política, económica, de integración, cultural, etc. Y de ahí pasamos a la pregunta de hoy, que no estaba escrita, pero que en síntesis era, ya que a Estados Unidos tiene la capacidad militar, pero no es lo conveniente de usar, ¿qué posibilidades ve usted? Y escuchamos una serie de respuestas muy interesantes todas, desde una fuerza multinacional de paz, desde buscar la forma de aislar el tema religioso de la solución al problema político y a la mecánica, la dinámica política. También vimos de imitar un proceso parecido al que se hizo en la primera parte de la guerra de Afganistán con los señores de la guerra y con el, el Frente Norte o la zona norte que se organizó allá. También hubo propuestas ya mucho más concretas de la tecnología, de comprometer de alguna manera a los debilitados organismos internacionales, de que Estados Unidos vea que la solución no es unívoca, ni solamente la militar, ni que tiene todas las respuestas al problema, que se debe mirar la historia. Y, en fin, el fondo es buscarle una solución mixta, de conjunto, una estrategia que se proyecte en el tiempo, porque hay problemas internos como el que tanto reiteramos hoy del agua. Es un problema interno complejo. Y pensar en destruir la economía para bloquearlos, pues claro que sí, lo logra. Pero de ahí para allá el problema que arma es generar una guerra y una violencia interminable que atraería a otros actores y podría desencadenar en una guerra mundial. Por mucho menos, comenzaron dos guerras anteriores. Síntesis de todo esto que ustedes han dicho, podríamos resumirlo en puntos muy sencillos. Uno de ellos es que la geopolítica cada vez debe ser manejada con mayor conocimiento militar para, valga la contradicción y la paradoja, utilizar menos el poder militar. Probablemente China está dando ejemplo en eso, que es fortalecer mucho su posicionamiento económico, comercial, diplomático, geopolítico, en todos los ámbitos, respaldado por una fuerza militar que ojalá nunca toque usar. No es nueva esa teoría, porque esa la inició Estados Unidos, pero China se ha abstenido de hacer intervenciones, a pesar de que tiene toda la capacidad de hacerlo en Taiwán, y no estamos descartando que no lo haga, pero lo ha manejado de esa manera y en cierta forma podría ser uno de los caminos de Estados Unidos para iniciar a ablandar la situación en Irán, que como ustedes mismos lo han concluido muy sabiamente, no es de soluciones inmediatas ni a la topa tolondra. El segundo aspecto es que se tocó aquí, y eso ya está demostrado en la doctrina militar de Estados Unidos, particularmente desde la Segunda Guerra Mundial,
en especial, es que son las comunidades las que resuelven su destino, no son las disposiciones externas. Del exterior se les puede traer la idea, la organización, el apoyo, la orientación, la concitación de elementos, pero es la comunidad, es el propio pueblo el que decide. Y la experiencia, por ejemplo, de Afganistán, con unas regiones donde cada una la manda un señor de la guerra y ninguno quiere pagar impuestos, ninguno quiere aceptar la autoridad central, pero todos quieren que lo reconozcan como un gran afgán. Eso tiene sus contextos y sus contenidos que no son sencillos de manejar y que demanda estrategas, estadistas, gente que le quepa el país y el mundo en la cabeza, gente que vaya más allá de lo mediato o inmediato a la profundidad de los problemas, que es lo que siempre pretendemos que tengamos esa mentalidad aquí en Fundel. Y finalmente, es que sin economía no funciona nada. Entonces, ya tiene un nicho económico muy poderoso, que son los hidrocarburos y seguramente tierras raras. Si se busca una participación de los iraníes, hay que llevarlos hacia el manejo de esos recursos, diversificando la economía y proyectándole en el tiempo, al mismo o simultáneamente con esa transición de la que se habla, que contiene todos los elementos que ustedes plantearon. Síntesis de todo esto es un fenómeno demasiado complejo como son los fenómenos geopolíticos en todos los rincones del planeta. Así es de que esas soluciones tipo especialista de taxi, cuando uno se sube ahí y le pregunta algo al taxista y le contesta con autoridad como si fuera un experto, y que abundan en nuestros medios de personas que van dando respuestas definitivas y pontifican, eso por ahí no funciona, ni mucho menos el uso de la fuerza como tal. La fuerza hay que usarla, pero con inteligencia, y entre menos se use la fuerza y más se tenga como un respaldo a la acción inteligente, las cosas pueden mejorar y el mundo puede manejarse de manera más sinérgica. Mañana seguiremos con nuestra actividad a esta misma hora, el mismo link. Les agradecemos, como decía mi coronel Fuentes, a quienes nos acompañan hoy por primera vez, para que sigan asistiendo y traigan más personas. Esto se trata de reflexionar, no de pontificar. Y a todos les deseamos una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Amén.